¿A dónde estás tú? Gedeón estaba sacudiendo trigo en un lagar escondido porque tenía miedo. Pero Dios se le aparece y le dice, varón esforzado y valiente. Dios lo sabe todo. Él lo ve todo. Ve el futuro y todo el propósito grande que Él tiene para con nuestra vida. Y entonces podemos ver que en su gran misericordia, a pesar que como humanos somos débiles, con Él somos fuertes. Y su divinidad y su presencia nos capacitan para desempeñar el llamado, el ministerio que Él tiene para cada uno de nosotros. Así vamos aprendiendo en la lectura de la palabra cómo Dios en su misericordia hace llamados para bendición de las vidas, de las comunidades, de los pueblos, de su iglesia, porque su misericordia y su amor es tan grande que quiere que todos seamos libres de la opresión. Su pueblo Israel estaba siendo oprimido por los madianitas. No sé qué te está oprimiendo a ti, pero Dios nos llama a ser libres en el nombre de Jesús. La mayor opresión que el ser humano tiene es el pecado, que nos separa del Señor y nos destruye el alma y destruye nuestra familia y destruye cada área de nuestra vida. Pero el Señor está con sus brazos abiertos. Su misericordia, su gracia está disponible. Así que ven a Jesús y sigamos leyendo la palabra del Señor. Sean bienvenidos a este espacio. Leamos juntos la Biblia. Oramos así para ponernos como siempre en las manos del Señor, porque solo en Él podemos nosotros. Bendito Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia, por tu palabra. Nos depositamos en tus manos santas en este momento, Señor. Vamos a iniciar la lectura de este día, amado Padre, y te damos gloria y honra, Señor. Agradecemos infinitamente que nos das el privilegio de tener tu palabra escrita en la cual podemos, Dios mío, Señor, ser instruidos, mi Dios amado, ser aconsejados y de ser necesarios, Señor, exhortados para el bien de nuestras almas. Señor, que esta palabra fluya, Señor, y llegue a aquellos corazones donde está la necesidad, Señor. Ahí glorifícate, Padre Santo, salvando las almas, restaurando, libertando, Señor, rompiendo las cadenas. Tú sigues siendo el mismo, tu poder es inmenso, tu evangelio es poder, Señor, y creemos que tú te vas a seguir glorificando en medio de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Así, mis amados hermanos, rápidamente vamos a ver en resumen qué leímos el día de ayer. Leíamos el capítulo número 5 y 6 del libro de Jueces, un libro triste, ¿verdad? Donde vemos mucha desobediencia, un ciclo que se estaba cumpliendo en el pueblo de Israel a causa de que ellos se habían olvidado del Señor y el Señor los había entregado a sus opresores. Entonces, pero vemos que en medio de todo esto, la misericordia del Señor se manifiesta en gran manera cuando el pueblo clamaba y le pedía al Señor misericordia. Él mandaba jueces para libertar a su pueblo. Y vimos en el capítulo número 5, ahí se enfoca en un cántico de Débora y de Barak. Es un himno de victoria porque celebraban que Dios los había liberado después de estar 20 años, hermanos amados, siendo oprimidos por los cananeos, ¿verdad? Estaban siendo ellos demasiado perseguidos, hermanos amados, oprimidos. El Señor les manda el libertador y así, hermanos amados, vemos que cuando ellos obtienen la victoria que Dios les da, hacen este cántico, esta alabanza y gratitud a Dios. En este capítulo se centra en alabar al Señor. Qué bueno que cuando Dios nos dé victorias, reconocerle. Qué bueno celebrar, hermanos amados, un año más de vida que Dios nos da en la casa del Señor. Qué maravilloso es darle la gloria y la honra al que nos da la vida, porque Dios que nos da la vida, cada minuto, cada segundo que vivimos es por su misericordia. Así que tenemos que exaltarle y glorificarle cuando Dios nos da victorias, cuando tenemos tiempo de regocijo, exaltarle, glorificarle en su casa y darle gloria y honra. Amén. Ser agradecidos con el Señor. Bendito Dios. Entonces ellos derrotaron a sus enemigos y en este capítulo se resalta que Jehová dio la victoria de una manera sobrenatural. Utilizó la naturaleza. ¿Qué pasaba, hermanos amados? El ejército contrario, Císara tenía como 900 carros, hermano, de hierro. Y eso era una ventaja enorme para
estar peleando una batalla, pero en un campo seco. Pero ¿qué pasaba si ese campo de repente se llenaba de agua y se convertía en lodazal? Pues eso precisamente el Señor en su gran bondad hizo, porque en este cántico podemos nosotros ver que ellos dicen que la tierra tembló y el cielo empezó a destilar agua y gotearon las nubes esa agua y el río Sison se desbordó y los barrió. Esos carros quedaron atascados, se convirtió en un lodazal. Entonces ellos pudieron ver la victoria porque sí habían hombres valientes que se habían anotado voluntariamente, con valentía. Ellos se anotaron para ir a la guerra, pero vieron en realidad que también fue la mano de Dios nuevamente que les dio la victoria. Se destaca también en este cántico que le da gloria al Señor la valentía de una mujer y se le llama a Débora, madre de Israel, porque ella estaba ahí pendiente como una figura de parte del Señor con autoridad divina. Era profetisa, era jueza y también una líder muy importante en medio del pueblo. La gloria y la honra sea al Señor, y su disposición de atender al pueblo, de estar pendiente, de servirle al Señor, arriesgando aún su propia vida. Eso le damos gracias al Señor, que nos deja una gran lección de valentía, de entrega, de obediencia también y de fe. Vemos que las tribus que participaron fue la de Efraín, Benjamín, Manasés, Zabulón, Isaacar, Neftalí, son elogiadas por su disposición, mientras que también se señala que otras tribus se hicieron indiferentes, tales como la inacción de Rubén, de Galaad, de Dan y de Aser. Pero a pesar de esto, Dios da la victoria y también se menciona el nombre de otra mujer, tal como Dios habló por medio de Débora, que era por mano de una mujer que se iba a obtener la victoria completa. ¿Por qué? Porque se relata la derrota de Sísara, realmente que cumplía un papel también decisivo ante el ejército del rey Jabín. Él era el militar, el general, y llega a la tienda de Jael y sabemos que Jael valientemente lo derrotó. Entonces vemos que Jael se relata en este papel decisivo en la historia de Israel y marcó el fin de una opresión de años. Mire, esta victoria trajo paz, trajo un tiempo de regocijo y trajo ese periodo fue por 40 años. Gloria sea al Señor. Luego pasamos a leer el capítulo número 6 del libro de Jueces y ahí podemos ver el llamado de Gedeón, y era donde hacíamos la introducción a este espacio. Cómo Gedeón fue llamado a pesar de que él tenía miedo. Ellos habían estado bajo opresión extrema 7 años. ¿Por qué extrema? Porque venían los madianitas y les robaban la comida, leímos el ganado, les robaban todo y los dejaban con hambre. Entonces, ¿qué vemos ahí, hermanos amados? ¿Por qué se está dando esta situación? Siempre por el pecado, ¿verdad? Porque Israel seguía haciendo lo malo. Inmediatamente moría, perdón, el libertador, el juez. Ellos volvían a hacer lo malo y entonces en esta ocasión fueron sometidos a los madianitas, sufrieron esa hambre extrema y se escondían en las cuevas. Ahí estaba, amados hermanos, Gedeón, escondido en un lagar, sacudiendo su trigo con mucho miedo. Pero entonces se le aparece Dios mismo y lo llama varón esforzado y valiente. Así tenemos nosotros que llamar las cosas que todavía no son como que si fuesen. Uno por fe, por la esperanza de que Dios se va a glorificar. Dios conoce el futuro y sabe los planes de bien y no de mal que tiene para nosotros, planes de bien y de misericordia, planes más grandes, más altos que nuestros pensamientos, porque Él es poderoso y misericordioso. Entonces el Señor se enfoca en nuestro potencial y en el llamado que Él nos hace, y cuando Él está con nosotros, entonces nosotros logramos la victoria. Bendito Dios, pero para eso, antes de empezar a servirle como un libertador, Dios le da una orden a Gedeón, que derribe el altar de Baal y corte la imagen de acera que su papá tiene ahí edificada. Entonces él, antes de luchar, tenía que
vencer y mostrar fidelidad, derribando la idolatría de su propia familia, a pesar de lo que esto iba a traer persecución. Él tuvo miedo, no lo hizo de día, sino que lo hizo de noche, pero lo hizo en obediencia al Señor. Y esto trajo persecución, pero realmente él seguía pidiéndole al Señor señales que si él iba a ser un libertador en medio de su pueblo. Entonces aquí conocemos que él hace algo, le pide una señal sobrenatural al Señor y le pide que el vellón que tiene él de lana, que la primera vez que se moje solo el vellón y la demás tierra quede seca, y la segunda vez al contrario, que la tierra esté mojada y el vellón esté seco, que es el vellón, es parte de la lana, ¿verdad? De las ovejas que todavía tiene la piel como una alfombra natural, ¿verdad? Y entonces él usa eso, pidiendo esa confirmación, pidiendo realmente esa doble dirección divina. Y Dios en su misericordia se lo concede. Bendito Dios. Entonces nosotros tenemos también que antes de hacer un proyecto, primero ponerlo en las manos del Señor, luego pedirle confirmaciones, porque Dios tiene sus tiempos y sus sazones y son perfectas. Dios busca corazones dispuestos. ¿Está dispuesto tu corazón? ¿Está dispuesto mi corazón? El Señor lo sabe. Que a pesar de la lucha, las pruebas, los obstáculos, nosotros estemos dispuestos a servirle al Señor cada día, pero para la gloria de su nombre y para que las almas sean salvas. Gloria sea al Señor. Él nos hace un llamado y usa a personas comunes y corrientes. Nosotros somos humanos, tenemos debilidades, miedos, pero si el Señor está con nosotros y nos capacita con su presencia, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces la verdadera valentía radica en una obediencia total a Dios. Hemos aprendido, bendito Dios, de parte del Señor en estos hermosos capítulos que hemos leído acerca del libro de los jueces, como el Señor se iba glorificando y teniendo misericordia de su pueblo. Hoy llegamos al día número 110 y nos corresponde leer el capítulo número 7 y 8 de Jueces, y siempre la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Gedeón derrota a los madianitas. Levantándose pues de mañana, Jerobaal, recordémosle que le cambiaron el nombre a Gedeón por Jerobaal porque se enfrentó a la imagen de Bala y la venció, ¿verdad? El cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en el oído del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, ahí te los probaré, y del que yo te diga que vaya, esté contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sus rodillas para beber, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con su mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar.
Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan. Entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la liberia del mar a la multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Venía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: eso no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Y tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en las manos izquierda las teas y en la derecha la trompeta con la que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-sita, en dirección de Cerea, hasta la frontera de Abel Mejolá en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí y de Aser y de todo Manaset, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bará y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bará y del Jordán, y tomaron a los 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lugar de Zeeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Vamos a pasar al capítulo número 8. Gedeón captura a los reyes de Madián.
Pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra con Madián? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebuseo de Efraín mejor que la vendimia de Ebiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipe de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot, yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados. Y yo persigo a Seba y Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron, ¿están ya Seba y Saluma en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De ahí subió a Peniel y les dio las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron como había respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que se habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo, pues, Gedeón por el camino de los que habitaban en la tienda al oriente de Nopa y de Jobbeba, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese. Y tomó un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él le dijo, por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot, dijo, he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me asareasteis, diciendo, ¿está ya en tu mano Seba y Salmuna para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Luego dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Ellos respondieron, como tú, así eran ellos. Cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, pues era aún un muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os enseñoreará. Jehová enseñoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín,
pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó ahí cada uno de los zarcillos de su botín, y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1,300 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían los camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Orfa, y todo Israel se postró tras ese efod en aquel lugar. Y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia. Pero tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquén, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de sus padres Joás, en Ofra de los Abiseritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos alrededor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Un triste final, hermanos, de estos 2 capítulos. La gloria sea al Señor. Vamos a pasar ahora a leer en el Nuevo Testamento. Hoy nos corresponde leer el capítulo 21. Vamos a repasar brevemente, en resumen, qué leímos el día de ayer. Leíamos el capítulo número 20 y este narra el viaje misionero de Pablo por Macedonia y por Grecia. Unos viajes, hermanos amados, especiales y un viaje de despedida. Pablo recorre Macedonia y recorre Grecia. Imagínense cuánto, ¿verdad? Tierra, cuántos lugares conoció, cuánto le tocó que caminar, muchas veces ir por tierra, por barco, por donde le tocara a él valientemente llevando el evangelio, la buena nueva de salvación en Cristo Jesús. Entonces él hizo algunos viajes en esta ocasión para fortalecer a los discípulos antes de él regresar hacia el lugar, hacia Asia. Entonces vemos que durante ese tiempo él aprovechaba y él disertaba, enseñaba hasta altas horas de la noche. Tal es el caso que en un momento vemos que pasó un milagro porque un joven llamado Eutico estaba en una ventana y se quedó dormido, cayó de un 3er piso y Dios usa a Pablo para resucitarlo. Bendito Dios, porque él mientras Pablo predicaba se quedó totalmente dormido y cayó. Pero Dios en su gran bondad muestra también su poder, su misericordia y lo resucita. Entonces también vemos otro tema que fue que Pablo hace un discurso ante los ancianos de Éfeso. En Mileto, Pablo, él viene y convoca a los líderes que estaban ahí en Éfeso para poderse despedir y verlos por última vez. Él les dice, no van a volver a ver mi rostro. Y entonces él empieza a despedirse haciendo un repaso de todo el recorrido de su ministerio, cómo él fue fiel, cómo él trató de no ser un hombre avaro, no ir tras riquezas, otros intereses más que llevar la palabra del Señor, servirle fielmente al Señor, exaltar su nombre. Y él hace para ellos una emotiva despedida y les advierte también de los peligros que venían a futuro, que básicamente que venía mucho peligro para la iglesia, y él les exhorta entonces a los líderes a que cuiden la grey del Señor, a que cuiden la iglesia, cada una de las ovejas,
y que también Él les exhorta a trabajar sacrificialmente. Él les da como ejemplo también cómo Él trabajó, cómo Él se esforzó en medio de ellos, cómo se comportó, pero sigue advirtiéndoles que surgirían lobos y les dice lobos rapaces. Dentro de la propia congregación iban a surgir lobos rapaces. ¿Para qué? Para desviar a los creyentes, para confundir a los fieles, para probar a cada uno de los creyentes qué voz están atendiendo. Si la voz del Señor o le prestan oídos a la serpiente que muchas veces habla a través de sus siervos, porque él también tiene gente que le sirve para hacer la maldad, para traer desánimo, como los 10 espías que fueron castigados severamente luego de desanimar al pueblo, para dividir, para confundir, para derribar. Entonces eso es obra del maligno. Y Pablo les está advirtiendo que lobos rapaces, que son los lobos los que quieren devorar a las ovejas, las amedrentan, los confunden, los sacan, los desmotivan, les inyectan el veneno que andan en su corazón. Y entonces, hermanos amados, esto nos deja un mensaje de alerta, que nosotros no tenemos que prestarle oído al maligno, que tenemos que discernir qué hay en cada corazón de cada persona, porque el trigo crece junto con la cizaña y no todos los que están congregándose están realmente convertidos. Tal vez son simpatizantes del evangelio. Tal vez son personas que llegan nada más eventualmente, pero no se están nutriendo, no están en la vid. Ya esas ramas a veces están desgajadas o a veces ya desmembradas y se están secando, pero no se quieren secar solas, quieren arrastrar a los que están tratando de nutrirse en la palabra, de llenarse de la presencia del Señor, de perseverar en la cena del Señor, en el partimiento del pan, en la oración, en el ayuno, en la coinonía con los hermanos. Entonces hay que nosotros pedirle al Espíritu Santo, Él nos ha dado discernimiento, que eso se desarrolle y se active en nosotros si ya se ha apagado. Porque nosotros tenemos que poner atención de lo que las personas dicen, porque de la abundancia del corazón habla, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay? Cada palabra de lo que hay en el corazón vamos a nosotros a hablar. Habla nuestra boca de lo que hay en nuestro corazón. Y hemos hecho un énfasis aquí, un stop muy importante antes de seguir la lectura, porque estamos en tiempos peligrosos. Si el apóstol Pablo ya estaba advirtiendo desde antes que ya estaba inmediatamente el irse, iban a empezar a surgir más problemas en medio de los creyentes. Él está diciendo que dentro de la propia congregación se iban a levantar lobos rapaces para desviar a los creyentes. Entonces, cuidado a quién le estamos nosotros atendiendo y prestando el oído. Cuidado, hermanos amados. Cuidemos nuestra alma para el Señor. Guardemos la salvación con temor y temblor para el Señor. Escuchemos la voz de Dios. Llenémonos de su palabra. Discernamos lo que hay en los corazones. Pidámosle al Espíritu Santo que nos alerte. Y nosotros no nos dejemos deslumbrar por lo bonito tal vez que habla una persona. Pero Dios sabe la intención, por qué lo hace. ¿Para qué lo hace? Tenemos que hacer las cosas en agradecimiento a lo que el Señor ya hizo en la cruz, por obediencia, por amor, en gratitud. Ser agradecidos por lo que el Señor ya hizo en la cruz del Calvario. Y porque anhelamos verle cara a cara y pelear esta carrera genuinamente, nuestra batalla, terminarla en victoria y serle fieles hasta el final para que Él nos entregue esa corona de vida. Así que Pablo aprovecha esta despedida para advertirles y para hacerles también todo ese recorrido de cómo él se había conducido con ellos, que así ellos también tenían que seguir como líderes de esa grey del Señor. Entonces, su entrega ministerial, él declaró que no había codiciado bienes materiales y enfatiza la enseñanza que más bienaventurado es dar que recibir. No estemos esperando recibir de las personas. No estamos esperando ver
¿Qué provecho sacamos de las personas? Eso no le agrada al Señor. Nuestra recompensa está en el cielo. Y lo más grande ya está en nosotros, que es a Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, que mora en nuestro ser, su Espíritu Santo, su palabra y su presencia. Amén. Así que este capítulo termina con un momento muy conmovedor. Abrazan a Pablo, los líderes lloran, despiden a Pablo. Y hermanos amados, eso también nos enseña que en este caminar con los consiervos, con las ovejas, con nuestros hermanos, Dios va poniendo lazos muy firmes, muy estrechos de amor. Qué bonito, ¿verdad? Que Dios pone ese amor con personas que nosotros no conocimos, no nos crecimos con estas personas. Dios pone una familia en la fe y un afecto genuino, una preocupación. Ver a alguien que está en dolor es dolor para uno también, así tiene que ser. Tenemos que llorar con los que lloran, reír con los que ríen y no gozarnos cuando nosotros vemos que nuestros hermanos reciben bendición, cuando nuestros hermanos obtienen logros que Dios les ha alcanzado, les ha permitido alcanzar peldaños de bendición, de éxito, de triunfo. Hay que gozarnos y darle gloria a Dios cuando nuestros hermanos están alegres, pero también tratemos de unirnos cuando ellos están en dolor. Así que vamos a leer ahora, siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el capítulo 21 del libro de Hechos, y habla acerca del viaje de Pablo. Ya se va hacia Jerusalén. Después de separados de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Al día siguiente a Rodas y de ahí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando a la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro porque el barco había de desencargar allí. Y hallados los discípulos, que nos quedamos ahí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se devolvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en una casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viéndonos, al vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de estos días, hechos ya preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Manasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. El arresto de Pablo en el templo, del versículo 17 en adelante. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó por una las cosas que Dios había hecho
entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprendan que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda para cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley en este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes había visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quienes pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomándolo luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vinieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces llegaron al tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas. Y le preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía tras sí gritando: muera. Defensa de Pablo ante el pueblo, del versículo 37 al 40. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decir algo? Y él le dijo: ¿sabe griego? No. ¿Eres tú egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de la ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y echó gran silencio. Habló en lengua hebrea diciendo: amén, gloria a Dios. Si Dios nos permite, vamos a continuar leyendo qué fue lo que dijo Pablo ante esa multitud tan enardecida que quería que muriera. Si el Señor lo permite, pues así vamos a continuar leyendo la Biblia el día de mañana.
y le damos gracias y gloria a Dios que nos ha permitido un día más avanzar con la lectura, con la enseñanza. Estamos aprendiendo para la gloria del Señor. Comparte el video, comparta la palabra. Hermano, hermana, es tiempo de compartir palabra de Dios. Estamos en la recta final. Cristo viene pronto. El Señor nos ha estado hablando tanto en su palabra este fin de semana que pasamos. Ha sido un fin de semana bendecido en la presencia del Señor. Así tenemos que seguir con la ayuda del Espíritu Santo a pesar de las luchas que han llegado de salud muchas veces, muchas cosas que atender, pero Dios nos va a ayudar a vencer y a seguir perseverando, a seguir luchando esta buena batalla, poniendo nuestra mirada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hacedor y consumador de la fe. Él es el blanco perfecto a quien tenemos que ver y proseguir nosotros a la meta final, que es estar con Él por siempre y para siempre. Que Dios me los bendiga rica y abundantemente, que la paz del Señor esté en nuestros corazones, nuestros hogares y en todo lugar donde vayamos, seamos luz y seamos sal en medio de este mundo de tinieblas. Para la gloria y la honra del Señor, marquemos la diferencia donde estamos, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares donde desempeñamos labores. Hermanos amados, marquemos la diferencia. No nos dejemos arrastrar por esos ambientes contaminados de chistes de doble sentido, de momentos, hermanos amados, donde se faltan al respeto, donde hay bullying, donde hay tanta cosa que al Señor no le agrada. A nosotros Dios nos ha llamado a tratarnos con respeto, con amor, mostrando ese fruto del Espíritu que Dios nos demanda. Para la gloria de su nombre, Dios les bendiga. Si Dios nos permite, nos vemos mañana para continuar con la lectura de la palabra. Amén.